El récord que ellos tienen es que desde el 59 los pipiolitos tienen un fetiche con los hermanos Castro, pero una cosa bestial. El mejor truco del diablo para cautivar almas fue convencer a la humanidad de que el diablo no existía. El mejor truco de la izquierda neomarxista en Latinoamérica ha sido tratar de convencer a todo el mundo de que no existe la izquierda neomarxista. ¿Qué va a hacer el gobierno federal si alguien aborta? ¿Vamos a tener una policía que te va a buscar y te va a tocar en la casa? No. Los republicanos queremos un gobierno más pequeño, queremos menos intromisión del gobierno. Se te desaparecen 300,000 niños y ahora por las encuestas, por las elecciones, vamos a tomar en cuenta el asunto de la frontera y vamos a tomar cartas en ese asunto. Cuando has estado en el gobierno estos pasados 4 años y todo lo que ha pasado ha sido bajo tu jurisdicción. Eso es un flip-flop. O sea, que los republicanos no tienen problema con que las mujeres aborten. Estoy haciendo una pregunta. Decir hoy que esto es un flip-flop es una vil mentira. Decir que hay gente que es una vil mentira. Yo personalmente no soy un embustero, creo que la mayoría de mis problemas en la vida vienen de decir demasiado la verdad. Bueno amigos, bienvenidos a Sin Filtro. Yo soy Cristian Sobrino, haciendo las labores de Carmen Jovet, porque nunca puede ser sustituida. Está en otros compromisos profesionales. Como ustedes saben, Sin Filtro es un programa donde discutimos temas hot o temas que no se están discutiendo, y cuando discutimos los que están hot, los discutimos mejor que todo el mundo, en un panel que está compuesto de personas diversas, pero interesantes, y que tienen ciertamente sus opiniones y sus perspectivas bien delineadas, ¿verdad? Así que vamos a ir comenzando el día presentando a nuestros panelistas, comenzando a mi izquierda con el licenciado y mi ex profesor y responsable de todas las cosas malas que yo haya hecho alguna vez, Peter Miller. Tú nunca has hecho nada mal. Excelente. Esa es la contestación que yo estaba Es un placer buscando. estar aquí con ustedes. Profesor y abogado. Y le sigue la pastora y la empresaria, No sé. Omaira Font. Muchas gracias y contenta de estar aquí con ustedes. Les digo que de mis ratos favoritos en la semana. ¿Has tenido que viajar recientemente en alguna de las misiones? No, fíjate, no he salido así como estuve de vacaciones unos cuantos Que días. Dios te bendiga. Bueno, qué tiene que bueno. acumular, tiene que Yes, acumular. yes. Tengo trabajo. Hay mucho que hacer. Y luego está el licenciado constitucionalista, Iván Rivera, Me falta- por la goma. Me falta el pin de la bandera de Puerto Rico y el Yo vino sombrero. casi con Yo no sé, Y el guayabera. sombrero para ser abogado Y constitucional. siempre hacemos el mismo chiste. De que te falta la guayabera, te falta el sombrero, de la brima ancha, te falta el pin. ¿Qué tú estás esperando para complacer? Que me llegue el sombrero. Que te llegue Sí, ya lo pedí. Ya lo También pedí. tienes que poner Ya tu lo pedí. tatuaje. Mira, Yo creía que tienes estabas poner tu esperando tatuaje de un puño octubre. cerrado en la parte izquierda de tu espalda. Eso lo podemos También. Yo tengo un tatuaje en la espalda, pero no es de un puño cerrado. Oh, Dios. De hecho, creo que es desagradable tener un puño cerrado en la espalda. Una pregunta. Iván, ¿en qué parte de tu espalda? Importante. Superior de la espalda, Ah, que tú- contando hasta los hombros. Ay, Dios. Entonces tenemos Ay, Dios. a la Que no tengas un vicepresidenta del Partido Demócrata en Puerto Rico. Está más feliz. Acho, Está una cosa. Está como cierto Mira, animal con hoy dos fundillos. hoy le veo hasta los cordales. Le veo ahí. Hace tiempo me ven así, de Emma Marrero, bienvenida de regreso. Gracias, los extrañé. Hiciste falta. No sé si al final del programa diga eso hoy, pero Hablamos de ti en el último episodio. Sí, yo lo vi. ¿Lo viste? Sí. Y de Pinch Hitter tenemos a la National Committee Woman de la Federación de Young Republicans en Puerto Rico, Natalia Catoni, alias Cato. Cato, para todas las personas, aunque no me conozcan. Qué bueno estar aquí. Excelente. Pues vamos al primer tema. En días recientes, el licenciado Rodríguez Banch, que lo han visto, estoy seguro, en comparecencia en diferentes medios. Él es un abogado, yo diría, sindicalista. Su clientela se compone mayormente de uniones o de empleados en asuntos patronales. También ha fungido como asesor senior o un asesor de alto rango o valor dentro del Movimiento Victoria Ciudadana, como uno de sus organizadores. Recientemente en su página de Instagram publicó un anuncio de una organización que se llama Democracia Socialista. Pueden ver aquí en la pantalla el anuncio que estuvo difundido en inglés.
anunciando un evento el sábado 31 de agosto como un fundraiser, una actividad de recaudar fondos en Chicago, Illinois. Así que va a ser fuera de la isla, o ocurrió ya cuando estén viendo el programa fuera de la isla. Y lo que marcó la opinión pública fue el asunto que la organización Democracia Socialista se describió como una organización marxista en Puerto Rico, organizándose como parte de la alianza electoral, haciendo referencia a la alianza entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana. Y abajo te establecen que están recaudando fondos para apoyar a camaradas socialistas en las elecciones, haciendo referencia a las elecciones de noviembre del 2024. Ok. Vamos, todavía estoy haciendo la introducción, yo sé que quieren brincar. Yo le cedo mi turno al camarada. Esto vaya mismo, él va a empezar. Ok, ¿qué ocurre? Primero, cuando se le han hecho acusaciones, tanto a Juan Dalmau, a personas del PIB, a personas de Victoria Ciudadana, de que son comunistas o socialistas, marxistas, típicamente ellos nos dicen a nosotros que hacemos esas críticas de que somos unos loquitos enajenados Profetas del mal. que estamos estancados en la Guerra Fría, que paremos de estar pensando de esas maneras tan anticuadas y retrógradas. Cuando ocurre en Venezuela el fraude electoral del régimen de Nicolás Maduro y se le pregunta a Juan Dalmau, él habla de que, mira, hay un asunto de transparencia, pero se alejó definitivamente del tema. En Directo y Sin Filtro, aquí en ABC5, el licenciado Olvin Valentín, cuando se le trae el tema de esta actividad de Democracia Socialista, una organización afiliada a Reforma y Revolución, él dice que esa actividad no tiene absolutamente nada que ver con Victoria Ciudadana, que no tiene nada que ver con la alianza y que esos son ellos allá y nosotros acá. Primera pregunta que le hago a este honorable y distinguido panel, comenzando con mi profesor Peter Miller, es: ¿puede Juan Dalmau y pueden los candidatos electorales de la alianza, entiéndase los que están en la papeleta o que van a hacer writing, de Victoria Ciudadana o del PIB, ellos pueden reclamar justamente que en realidad ellos no tienen nada que ver con el socialismo, ni con el marxismo, ni nada que ver con esta organización? Peter Miller. Bueno, lo podrán reclamar, pero están mintiendo. O sea, si tú miras el récord, el récord que ellos tienen es que desde el 59, los pipiolitos tienen un fetiche con los hermanos Castro, pero una cosa bestial. Demasiados videos, demasiadas grabaciones, demasiados escritos hay de ellos. ¡Ay, qué chuchi que es Cuba! Y ahora, como están en segundo lugar y quieren acabar de implotar al Partido Popular, ahora, huyéndole como el diablo a la cruz al hecho de que ellos históricamente siempre han estado pegados del comunismo. No sé por qué ahora de repente... O sea, Juan Dalmau tiene un tatuaje del puño comunista en su espalda. ¿Qué más tú quieres? Mira, y en el caso de Rodríguez Banch, que dicho sea de paso, está casado con, o es compañero de Rosa Seguí, que está corriendo para San Juan. Para San Juan. Lo que ocurrió con el movimiento violento y comunista, o la mogolla violenta y comunista, es que, como dijo Lúgaro en la entrevista que tuvo con Carmen, que los volvió locos y le cayeron encima a la pobre Carmen, como los salvajes que son, es que ella creó algo para tratar de romper las cadenas de la ideología y logró confundir a mucha gente. Entonces vino, se lo dio a Alpo, y Alpo para... ¿Quién es Alpo? Todo el mundo sabe quién es Alpo. Él sabe quién es. No todo el mundo que nos está viendo sabe que tú le dices Alpo a cierta persona. Manuel Natal. Al el que le ponía carne de perro. Al camarada. Al camarada Manuel Natal. Entonces, él entregó el MBC, se lo entregó al PIB, y a la misma vez entran los del PPT, que ese sí que era un partido comunista. Todo lo que tienen que hacer es ver las cosas que escribe Rafael Bernabe en su cuenta de X, que es, o sea, eso es sacado del marxismo-leninismo. ¿Por qué le quieren huir a lo que ellos son? No sé. O sea que, mira... Pero mira, por lo menos a Bernabe yo le respeto que él sí. No, él es consistente. Él es muy abierto. Él es consistente con lo que él quiere. Lo que está pasando es que sus propios actos, sus propias palabras, los están ahora persiguiendo, y en el caso de Dalmau, tatuando. Pero el tuyo no es así. Ese tatuaje no. Y no está en el mismo lado de la espalda. Y el mío es bonito. Omaira. Bueno, yo dije en un programa anterior, los puertorriqueños siempre decimos que lo que es obvio no se pregunta, ¿verdad? Y hay cosas que
son obvias y que no deberíamos ni siquiera de cuestionarnos nosotros los puertorriqueños. Pero yo dije en un programa anterior que en los años 50 la gente veía a Castro en Cuba con todos sus ofrecimientos y la gente decía, es imposible que un país que esté tan cerca de Estados Unidos termine siendo comunista, y ya vimos lo que pasó. Luego en los 90 vimos todo el atractivo de Chávez con todas sus todo lo que proponía. Y la gente decía, es imposible que viendo lo que pasó en Cuba, Venezuela se convierta en un país socialista. Siendo un país tan rico, ¿cómo va a ser? Con tantos recursos, eso es imposible. Y ya vimos lo que pasó al punto de que tenemos bien fresco en nuestra memoria lo que pasó en las últimas elecciones. Y todavía en Puerto Rico tenemos gente que dice, es imposible que siendo un territorio de los Estados Unidos, es imposible que viendo lo que pasó en Cuba, que viendo lo que pasó en Venezuela, algo así pase en Puerto Rico. Pero cada día hay cosas que se nos hacen más obvias delante de nuestros ojos y los puertorriqueños no podemos bajar la guardia. Iván, te voy a complicar un poco la situación, ¿verdad? Porque yo creo que yo soy muy joven. Pero... ¿Que tú eres muy qué? Que yo soy una persona muy joven. Yo soy un adulto joven. Ok. Y yo tengo un porte muy juvenil. Pero... Sobre todo las canas y la barba. Claro. Sobre todo. Es un lunar. Pero yo tengo una edad donde yo me recuerdo cuando chiquito que al Partido Popular era el que se llevaba el mote de ser el partido que coquetea con el socialismo para traer a las plumitas liberales, para traer a los melones, a los pipiolos desafectos. Incluso en los 40, en los 50, a Luis Muñoz Marín se le acusaba de que era un criptocomunista, ¿verdad? Y ahora vemos, y yo creo que dentro de todo había algún tipo de justificación. Dentro del mismo Partido Popular había personas que tenían ese corte. Hugo Chávez fue invitado y participó de la inauguración de la gobernadora Silvia María Calderón. ¿Cómo le funciona ese jueguito al Partido Popular y cómo tú ves ese jueguito funcionando en Victoria Ciudadana en el PIB? Bueno, en el caso del Partido Popular es obvio, ya todos vimos lo que pasó. En algún momento se convirtió en una fábrica hasta de estadistas, ¿no? Porque la gente empezó a chocar de manera interna. Tú sabes que todo el mundo planteó en el Partido Popular que el problema era la división por el tema del estatus. No, el problema real en el Partido Popular vino por la división entre gente con corte, algunos se hacían llamar socialdemócratas. Y decía, mi hermano, no podemos definir el estatus, vamos a hablar de socialdemocracia, pero de corte de izquierda o corte socialista. Y el otro asunto en el aspecto social, los conservadores versus los liberales, que es otra pelea interna en el Partido Popular de manera perpetua. Lo que pasó con Victoria Ciudadana es que fue fundado por sindicatos, fue empujado esencialmente por gente de izquierda, de un grupo que se llamaba Vamos. Era que se llamaba en aquel momento, porque se convirtió sexy en la izquierda del mundo utilizar verbos como nombres de grupos. Podemos, aquí era Vamos. Y en algún momento van a ser las Belvios. Yo le decía, sí, ya mismo, pero ya pronto. O sea, va a haber un periodo que se llama Rotundo. Y no, estamos a la vuelta de la esquina de eso. Y en ese momento, pues, yo recuerdo que yo le decía, no le llamen Vámonos, llamen Vámonos. No, porque si decimos Vámonos es que vamos de salida, que vamos a entrar. Y bueno, una retórica ahí que se inventaron. Y sí, gente que no ha leído la novela, entonces están haciendo crítica literaria. Exacto. El mejor truco del diablo para cautivar almas fue convencer a la humanidad de que el diablo no existía. El mejor truco de la izquierda neomarxista en Latinoamérica ha sido tratar de convencer a todo el mundo de que no existe la izquierda neomarxista. Hasta que lo ponen en blanco y negro ellos mismos. Y eso fue lo que hizo Victoria Ciudadana. Sale Lúgaro de la ecuación. Y a la salida del Lúgaro de la ecuación, lo que era el PPT se apoderó de Victoria Ciudadana. Pero incluso si ustedes leen la plataforma del 2020 de Victoria Ciudadana, no estoy haciendo referencia a lo de la agenda urgente, estoy haciendo referencia a un documento sustancial que era la plataforma del 2020, que está todavía disponible online. Empezaba con una muy hermosa foto de Alexandra Lúgaro y una carta dedicatoria, como típicamente las plataformas hacen. Pero tú dices eso de Alexandra Lúgaro y hago el comentario porque después de la carta de Alexandra Lúgaro, que ciertamente tenía un tono neoliberal, las 160 páginas que le siguen eran o yo te diría de un tono o colectivista, o tenían elementos que eran marxistas, o tenían elementos porque era producto que eran... de un sindicato. O sea, esto es un producto de un sindicato. Esto es el SPT, que en un momento dado se enrolló las mangas, creó ese grupo para defender.
te proponen cambiar el país y transformar lo que el bipartidismo ha hecho, prometiendo la estancia permanente de los sindicatos, que son parte de lo que lo ha Le hecho voy a el ahora complicar el bipartidismo. asunto a Emma Marrero. Puedes comentar sobre esto, pero hay un elemento. En las redes sociales se ha tratado de defender el tema diciendo, bueno, la Internacional Socialista endosó a Kamala Harris y a Walz, al gobernador Walz, ¿verdad? Lo cual yo creo que no es lo mismo ni se escribe igual, porque no creo que el asesor principal de Kamala Harris está subiendo a Instagram un meet and greet para ayudar a las camaradas socialistas en Puerto Rico, ¿verdad? Pero ¿tú crees que hay incluso este asunto, como tú lo ves del lado de Puerto Rico, pero como tú lo ves a nivel nacional, donde al Partido Demócrata también, como estaba hablando con Iván, se le critica que son criptosocialistas, toda esa cuestión. Tienen un Y puedo sector... añadir algo que A imponen nivel- candidatos, no hay democracia para escoger candidatos, para ayudarte. Cualquier parecido con Maduro. Yo solamente eso, quiero decir que yo pienso eso que las los primarias delegados están votan. overrated. La democracia. Bueno, Siguen si siendo estamos elementos, hablando, siguen siendo un elemento. si estamos hablando de, Vamos por parte como si estamos hablando de la candidatura de Kamala, el Partido Demócrata tiene una regla que tú necesitas votos de 300 delegados para estar en la papeleta. Tan pronto Biden endosó a Kamala, ella tenía 531. Ok. Dejaron una semana abierta la opción de que cualquiera la retara, nadie la retó. So, ella es una candidata legítima del Partido Demócrata. No hay delegados ¿Usted cree eso? socialistas. Imagínate. Señores, la pregunta no tiene que ver con eso. No, era Y yo soy el moderador. aclarando lo de que ponen candidatos. Wow, qué democrático. 500 personas en 300 millones de habitantes. Bueno, pero así son los Compórtate delegados. o te voy a enviar para el gulag. Así son los delegados, señores, que cambien las reglas del partido. Tengo dos notas sobre el grupo. Estoy muy de acuerdo con Peter en lo de porque... Peter, yo estoy de acuerdo contigo muchas veces hasta que hablas de los demócratas. En cuanto a lo que dices de que cuál es el miedo de aceptar las cosas, ¿verdad? Esto lo que y entonces a eso se suma Omaira, con lo que se ve no se pregunta. Dilo, estoy de acuerdo con Estoy de Omaira. acuerdo. Omaira, tú sabes todas las veces que yo he dicho estoy de acuerdo contigo. Qué bello estoy. Excepto a la inversa. Excepto a la inversa. Son por las libaciones que tenemos. Pero a lo que iba, regresando al tema, este grupo es bien interesante porque ellos surgen, ¿verdad? Cuando tú buscas supuestamente no sé si recuerdan el MAS, cuando estaba en el 2012 del estatus, que El estaba MUS, el quiere decir. MUS, estaba el MAS, whatever, había movimientos al socialismo. Ellos, pues, tuvieron obviamente problemas evidentes en esas elecciones Ajá. y se quedaron como un grupo, y esto es según ellos los cuentan, y se organizaron. Esto es un tema tuyo que tú dominas brutal. Ellos son parte de la Cuarta Internacional. Ah, ok. So, si hay dudas de que ellos no tienen ideas marxistas, usted se puede meter a la Cuarta Internacional Y y el busque la grupo plataforma. que está en Puerto Rico es ese equipo. Que la Cuarta Internacional surge porque decían que la Internacional era demasiado blandengue. Necesitamos un poquito Como más la durero. revolución, Necesitamos la más- revolución. ¿Trotsky era que se llamaba? ¿Cómo? Trotsky era que se llamaba el... No, pero Trotsky fue hace mucho tiempo. Por, No, pero no fue- por eso, pero se pero la primera fundó la internacional- Cuarta Ah, exacto, Internacional sí, sí. basado en sus argumentos. So, a lo que voy es que es evidente la inclinación y la visión de este equipo. Ahora bien, cada vez que ellos mencionan que estamos en la Guerra Fría y que somos unos changuitos porque decimos las cosas, contra la realidad del caso es que si, como los PAC, por ejemplo, tú tienes un grupo que alega que es estadista, no le va a dar dinero a un candidato que dice que no cree en la estadidad. Así que definitivamente si este equipo está participando en recaudar fondos es porque han tenido conversaciones con esos candidatos que se sienten identificados. Yo creo que lo que... De que hay le- asociación ideológica, la lo- tiene que haber, no bueno, hay de yo otra. creo, francamente, yo creo que ellos pudieron haber negado la afiliación hasta que fue el licenciado Rodríguez Banch. Una vez Bueno, pero él Juan hace- Dalmau lo está negando. ¿Cómo? Juan Dalmau está negando, le dice, yo ni los conozco. Ah, Pero ¿en la única serio? manera, Él dijo, sí, "Ay, la semana conozco". pasada, Ay, mira, cuando vaya. vaya esto al aire va a pasar unos días de que ya Juan Dalmau ha dicho de que yo ni los conozco, yo no sé quiénes son esa gente. Oye, es evidente lo que están planteando ahí. La única manera que Juan Dalmau puede distanciarse de ellos, es decir, esos son unos embusteros tramposos que le quieren coger chavo a esa gente a nombre Hay nuestro algo de eso. y yo no lo autorizo. Natalia. Es la única forma.
son unos socialistas Comunista. Socialismo es un comunistas eufemismo. que desde la estadidad están recaudando fondos para hacer un movimiento socialista en la isla y rapidito se limpian las manos. Eso se acaba, ¿sabes? No puede ser. Y eso es lo que está pasando, que Dalmau se limpia las manos porque él está corriendo libre y que él no está con ideologías de estatus ni nada de eso y que él no nos va a imponer nada. Pues volvemos, Castro. La entrevista de Castro Tenía cuando que dijo que ganar venía una la vez. democracia a Cuba. Y mira lo que pasó después. Venezuela. Va a pasar. Si los escogen, si votan por ellos, va a pasar. Hay un asunto, yo creo que también es... Mira, las similitudes en las narrativas son tan obvias que la verdad yo no entiendo mira, cómo, yo siempre- yo cómo si- puede haber duda en la mente de la gente. Y Castro una sola vez fue lo que tuvo que ganar y lo mismo pasó Hay con un Chávez hay un lema que y lo yo- mismo pasó con Maduro, que lo pusieron una sola vez y ya. Hay un lema que yo a veces uso, y con esto nos movemos al próximo tema, aunque yo sé que este es bien entretenido. Hay un lema que yo siempre he usado, basado en la lectura que yo he hecho de Franklin Delano Roosevelt, y es que las revoluciones no se avisan. Franklin Delano Roosevelt corrió a la presidencia de los Estados Unidos con una retórica conservadora en términos económicos, ¿verdad? En ese tiempo no creo que los asuntos sociales eran muy prominentes en la política electoral, pero, excepto lo racial, ¿verdad? Y que, Claro. gracias a Dios, los conservadores en ese tema no ganaron. Pero el asunto de la revolución no se anuncian es porque él corre en esta línea económica conservadora y tan pronto gana, él hace un discurso en el 1932 que él esencialmente, si tú lo lees hoy en día, tú dices, pero este macho hizo un golpe de Estado. Porque una vez tienes una vez él recibe ese apoyo electoral, él tiene la capacidad de darle contenido Está legitimizado. al apoyo electoral. Que lo que la gente a veces pensamos que al revés, que lo que los que votaron por ti te dan a ti el contenido y muchas veces es a la inversa. Y yo creo que en este caso, estos coqueteos y después las negaciones, pero mira, te lo niegan diciendo como que yo no sé quiénes son. En un 100%. Yo no tengo absolutamente nada que ver con ellos. Ese tipo de situación están planificando algo, pero nunca se anuncia. Pero nada, vamos al próximo tema, que es una discusión sobre una entrevista que tuvo recientemente el senador de Ohio y el candidato a la vicepresidencia a los Estados Unidos bajo la candidatura republicana y junto al presidente Trump, J.D. Vance. En una discusión en el programa Meet the Press por NBC, a J.D. Vance le traen el tema sobre la posibilidad de que se apruebe a nivel federal una prohibición del aborto. No una cuestión parcial, sino simplemente el tema en general de si el aborto podría incluso prohibirse a nivel federal, lo cual abre también la puerta a la discusión de si puede abrirse, ¿verdad? Garantizarse un derecho, una entrada al aborto a nivel nacional. J.D. Vance se distancia de los senadores y los representantes republicanos que han estado trayendo el tema, diciendo que si se aprobara esa ley bajo una presidencia de Donald Trump, con toda probabilidad él va a vetarla. Si pueden, por favor, en la producción ponernos el video un momentito para que la audiencia lo escuche. Can you commit, Senator, sitting right here with me today, that if you and Donald Trump are elected, that you will not impose a federal ban on abortion? I can absolutely commit that. If such a piece of legislation landed on Donald Trump's desk, would he veto it? I think it'd be very clear he would not support it. I mean, he But would said he that veto it? explicitly. Yeah, I mean, if you're not supporting it as the President of the United States, you So fundamentally he would have to veto it. veto a federal abortion ban. I think he would. He said that explicitly that he would. And I don't again, think he's ever said explicitly he would. No Republican, at least no Republican with any reasonable power, is saying that we should have a complete national abortion ban. I haven't heard that from any of my colleagues. And to be clear, Donald Trump, I think, has staked his position and made it very explicit. He wants this to be a state decision. States are going to make this determination themselves. En buen borincano le decimos a eso flip-flop. But it's not. Y hay unas razones, tendrán sus turnos, hay unas razones. Recientemente hay una encuesta que se llevó a cabo por una organización que se llama, las siglas son KFF, como parte del US Women's Voter. Fue una encuesta que se hace a nivel de mujeres que se afilian al Partido Republicano
Está segmentado por edades, pero la diferencia en realidad no tiene mucho que añadir. Pero esencialmente todos los casos, sea para una ley que proteja acceso al aborto, para pacientes o para mujeres que han experimentado una emergencia de salud, el favor de las mujeres republicanas es abrumador. Una ley que proteja el acceso al aborto en el caso del incesto o de las violaciones, en aquellos estados donde se prohíbe el aborto, el 69% de las mujeres republicanas lo apoya. El dejárselo a los estados para que decidan en los demás casos, el 60% de las mujeres republicanas lo apoyan. Una ley que establece una prohibición al aborto hasta las 15 semanas, 57% lo apoyan. Y una ley que garantice un derecho nacional a través de todos los Estados Unidos a favor del aborto, 45%. Los números quizás pueden sonar un poquito contradictorios, pero cuando uno pone en amalgama, esencialmente te diría que las mujeres republicanas defienden el derecho al aborto después de la... en condiciones especiales. En condiciones especiales y en cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Cato, ¿tú crees que hay un flip-flop? No, no hay ningún flip-flop. Explícanos como Committee Woman nacional de los Young Republicans. Cuando ¿cómo lo Trump hay? llega, la promesa siempre fue vamos a revocar Roe versus Wade. Porque lo que se establece en Roe versus Wade simplemente estaba errado a nivel de derecho constitucional, ¿verdad? No hay un derecho constitucional a la intimidad que también te ayude a tener aborto. Lo que hace Trump es regresar el tema a los estados. Eso no implica que estemos a favor o en contra del aborto, no tiene nada que ver con eso. Es que es un asunto político, no es un derecho fundamental bajo la Constitución de Estados Unidos. Es algo que tiene que atacarse en la política estatal. ¿Ok? So, no hay ningún flip-flop, porque si vamos a poner un ban federal en los abortos, no importa cuántas semanas sean, estamos básicamente regresando a un tema federal, y lo que no queremos es que el gobierno federal vaya a trabajar esto. Aparte de eso, ¿qué va a hacer el gobierno federal si alguien aborta? ¿Vamos a tener una policía que te va a buscar y te va a tocar en la casa? No. Los republicanos queremos un gobierno más pequeño, queremos menos intromisión del gobierno, queremos un gobierno federal que no gaste tanto. Pues perfecto, no vamos a poder hacer un aborto, un ban en el aborto federal porque vamos a gastar más chavos. ¿Qué vamos a ir? ¿Cómo vamos a buscar un médico? Pero, Cato, ¿tú no crees que hay eso evidencia un cambio de posición? No obstante, no, mi no, evidencia... No hay ningún cambio de posición. No cambia la posición. Es la misma. Tanto de Vance como de Trump a favor de la Déjame vida que no la termine. cambia. No obstante, oye, en este tema, yo soy bastante absolutista. Sí. Simplemente te quiero hacer, pero no obstante mi evidente juventud, yo No es tan evidente. Yo recuerdo cuando se hablaba de que hay que revocar Roe versus Wade como el primer paso para prohibirlo. Ah, claro, pero ese es el primer paso de quién. Porque ahí va la pregunta. Tú estás diciendo que la distinción es que quien nada más puede actuar sobre el tema son los estados. Bueno, a nivel político Esa es la sí. posición conservadora. Esa es la posición conservadora, porque están está el derecho a escoger y está el derecho pro vida. Perfecto, son posiciones sustantivas. Pero como estamos hablando ya de quién puede ejercer el poder para tomar las decisiones en cuanto al tema del aborto, son los estados. Y esa es la posición republicana. Es la posición conservadora, es la posición federalista y es la que se tiene que continuar. Y esa fue la promesa del presidente Trump. Y se devolver cumplió. esa decisión a los estados. Y esa promesa se cumplió. Emma. Emma, ¿por qué tú odias a los bebés? Ay, Dios mío. No, chiste. Aclara que chiste. No que diga que eso, chiste que Dios se pone mío. sexo. Mira, Emma es tremenda yo- titi. yo- Mira que en amo los a los comentarios niños. después la van a quemar y ella nunca ha dicho eso. yo amo, sí, los comentaristas de tu No. Yo amo a los niños y creo que la labor de la madre es tan importante y tan medular que hay que respetarla, conocer unas cosas. Por eso yo no quiero, ¿verdad? Libre y voluntariamente ser madre. That's it. Amo Muy a los bien, niños, una tengo gran 2 decisión. sobrinas espectaculares y quiero adoptar. Y actually quiero hacer un centro de hogar sustituto cuando sea tan joven como Cristian. O sea, que los republicanos no tienen problema con que las mujeres aborten. Estoy haciendo una pregunta. Ok. Yo creo que la pregunta para mí sí es válida, en el sentido de que, ok, vamos a decir que en California y en Nueva York, que son estados sumamente liberales, digan, no, papá, aquí se aborta el día antes si quieren,
Bueno, Eso es algo que choca la Walz conciencia. dijo que pero- hasta después. Bueno, eso es otro asunto. Pero eso choca Hasta la después. conciencia para una Sí. persona ¿Hasta después provida. de qué? Del nacimiento. Eso es un asesinato. Pero no te tienes que ir tan lejos. No nos En vamos por la Puerto tangente. Rico tenemos la misma falta de reglamentación. El aborto no está reglamentado en Puerto cuestión Rico. Pero es es bien si el sencillo. federalismo te requiere tolerar al otro lado de la frontera una conducta que encuentras abominable. Y hasta Roe versus Wade, la contestación era que no tienes que tolerar porque hay una política nacional. Al tú devolverlo a los estados, tienes que tolerar lo que dice. Sí, Sí, correcto. Tienes que pero- tolerarlo porque la realidad del caso es que si es una decisión política, la tienen que tomar los políticos electos. Punto y se acabó. El tema... Aunque no me Pues- guste, aunque no le guste a Emma, pues, es lo que... entonces- Y no cambia la pues- posición de defensa de la vida. Emma, No la cambia. ¿acabaste o tienes...? Bueno, no, pues si no he empezado. Ah, pues por Yo eso les te- hice una pregunta. Es que quiero estar Eso seguro. Señores, como dice Cristian, estamos bien cerquita de las elecciones. Este flip-flop se va a notar evidentemente de cualquiera de los dos partidos. Y es una realidad política, la tenemos que ver. Lo que haya dicho Trump, lo que haya cambiado de opinión, lo que haya dicho el candidato a vicepresidente, va a ser evidente ese cambio de opinión por como bien estamos presentando, por las encuestas. La realidad del caso es que esto se pudiera decir que entonces el Partido Republicano reconoce las libertades, ¿verdad? La libertad de portar armas, la libertad de libre expresión, etcétera. Pues entonces, ¿por qué no reconocen la libertad de la mujer sobre decidir sobre su cuerpo? ¿La reconoce? Cuando los escucho hablando, los escucho que no hay problema con que se tomen esas decisiones a niveles estatales, ¿verdad? Eso es lo que estoy entendiendo. Esa Bueno, mira, siempre lo fue que- la postura. Eso es lo que Esa es la Lo que postura del Lo que ocurre Partido es lo siguiente, Republicano. en el plano personal, pues es que no hay ningún derecho que es absoluto. Por ejemplo, yo creo en la primera enmienda. Bajo tu Pero- cuerpo, sí. Pero no, bajo No. la primera enmienda no es Bajo absoluta. La tu primera cuerpo, enmienda sí. no me El permite cuerpo de a mí. otra persona que está en tu vientre, no. La primera enmienda, yo creo que mientras más se expanda mejor, pero la primera enmienda no se puede expandir hasta el punto de que usted pueda amenazar físicamente, ¿verdad que no? Si usted lanza una amenaza, eso es algo criminal. Es lo mismo con el asunto del aborto. Yo personalmente creo, cualquier padre que haya ido a un ultrasound con su esposa y oyes eso y lo ves, sabes que ahí hay una criatura que va a vivir. Eso no, yo tengo la más mínima duda de eso. Así que cuando una mujer aborta, sea por la razón que sea, está matando algo. Pero por el otro lado, yo también creo que, como la compañera, menos gobierno es mayor libertad. Y esa es una decisión. Las mujeres que yo he conocido que han tenido que abortar, eso no fue por gusto, eso no fue Correcto. porque... Por eso debe estar la opción. Fue porque o la criatura tenía un déficit de ADN brutal. que las no le iba- violaron, que no quería tener esa o sea, criatura. cuando digo gente, bueno, Por eso. aún, o sea, cuando digo estos absolutistas que Sí. dicen, aún si es violada, yo digo que una mujer esté cargando un recuerdo de esa que es la violencia. Bueno, pero ahí hay un asunto profundo moral, porque tú estás... La y- criatura, y es la criatura es inocente, pero estás obligando. También tenemos la octava enmienda, que no hay castigos crueles e inusitados. Eso es un castigo cruel. Cuando el Estado te obliga a cargar algo Gracias. que es el producto de un acto violento. Y eso, no. Así que mi postura es, deja eso a la mujer, su conciencia y el profesional médico. Pues estamos de acuerdo. Eso es lo que dice el Partido Demócrata. Ahora, en Puerto Rico, o sea, yo hasta cierto punto estaba con Roe versus Wade porque los primeros 3 meses lo que tienes ahí es un grupito de células. Después de 3 meses, pues ya la cosa se puso como que, tú sabes, cogió forma. Hay un corazón. Al devolvérselo a los estados, como dice Cristian, entonces tú tienes a Texas, donde después de 14 semanas, que allí todavía sigue siendo un grupito de células, no puede. En California, Son 6 en Texas. peor todavía. Pero dejárselo a los estados limita que cubra la totalidad. Ese es el federalismo en el que yo creo. Exacto. Exacto. Ese es el En el que federalismo en creen el que los yo creo. Pero republicanos. volviendo al flip-flop, Trump celebraba que se acabara Roe versus Wade, etcétera. Y lo logró. Prometió que lo iba a Y por supuesto derogar. que lo Él logró. prometió. La realidad No es que lo que celebraba, ven las es, Emma, encuestas. lo prometió Pero el y lo resultado hizo. que de repente Federalismo. estén hablando de las encuestas. Federalismo. señor. Mayra, No, por favor. ok. Hay dos cosas bien importantes. Y yo, cuando se trata del tema del aborto, soy bien cuidadosa por lo que yo represento, ¿verdad? Primero, esto no es un flip-flop.
Flip-flop es cuando tú estás en contra de la protección de la frontera, en contra de la protección de la frontera, en contra de la protección de la frontera. Se te desaparecen 300,000 niños y ahora por las encuestas, por las elecciones, vamos a tomar en cuenta el asunto de la frontera y vamos a tomar cartas en ese asunto. Cuando has estado en el gobierno estos pasados 4 años y todo lo que ha pasado ha sido bajo tu jurisdicción. Eso es un flip-flop. El presidente Trump prometió siempre, su postura fue, como dijo Natalia, devolver la decisión del aborto a los estados. Es una cuestión, esa es la postura republicana. Y los evangélicos, como yo, que creemos en la concepción, creemos que la vida comienza en la concepción. Y yo, Omaira, soy 100% en contra del aborto. Lo aceptamos porque entendemos que eso nos acerca más a nuestro objetivo y el resto lo hacemos con educación. En esa nota, yo sí te puedo decir que yo en las redes sociales y en conversaciones con amistades dentro y fuera de Puerto Rico, les chocó la postura, según enunciada por J.D. Vance en Meet the Press. No tenía que sorprender. Y la pregunta es si tú crees, oye, hay un lobby absolutista sobre el tema. Sí, Eso Claro, Sí. claro, ¿Tú no crees se que le puede va a negar, afectar por favor. políticamente o electoralmente al presidente Trump? Lo que pasa es que el presidente Trump ha sido transparente en este tema, aunque lo quieran hacer lucir, como muchas cosas pasan con él, que hace y dice unas cosas y la prensa y el Partido Demócrata lo presenta de otra manera. Y a ellos les funciona porque tienen todo el apoyo de la prensa. El presidente Trump no cambia el hecho de que él ha sido el presidente más pro vida que hemos tenido en la era moderna. El único presidente que se ha parado en una convención, pro vida, que ha estado allí parado. Ese March for Life. El March for Life, que se ha parado, que ha sido pro vida, que en su narrativa ha hablado del valor de la vida, que el aborto no es una decisión absoluta. J.D. Vance ha dicho lo mismo. O sea, el hecho de que tengan la postura republicana, que ha sido lo que han prometido, porque eso ha sido lo que ellos han prometido en su plataforma, no quita que siguen siendo un presidente y un candidato a la vicepresidencia que son pro vida. Eso no cambia. Y eso es importante que la gente lo entienda. Y quiero aclarar que decir hoy que esto es un flip-flop es una vil mentira. Decir que hay gente que es una vil mentira porque no es un flip-flop, es lo que él prometió y es lo que él ha hablado constantemente, pero si ella está aquí, no lo estoy diciendo yo, ella también sabe que es la verdad. Y yo soy pro-choice, Que haya para gente que que sepan. se sorprenda, yo tengo que decirle a esa gente que te han dicho que se sorprende, que tienen que escuchar más a Trump y menos lo que dice el Partido Demócrata, que todo es Trump, diciendo cosas que Trump dice Esto que va a ser no un son meme. ciertas. Y ustedes, aborto. Yo tengo Locura que yo te son tengo memes. que No decir, cambia mi postura en favor de la vida. Yo personalmente no soy un embustero. Creo que la mayoría de mis problemas en la vida vienen de decir demasiado la verdad. Y para Pero mí esto hay no un es un cambio. flip-flop, no es. Vamos a ver. Incluso Iván, aquí es un flip-flop. Iván, obviamente como una persona gestante que eres, Yo gesté hace tiempo, 3 veces. Yo de esa parte de la Biblia de crecer y multiplicaos, me la aprendí. por primera vez en mi muy corta vida, porque soy muy joven, Dios mío, pero ¿y tu cumpleaños en estos días? No, todavía le falta. Que estás Hay como una crisis, nerviosito hay por como la una edad. crisis de Tuvo algo un ahí que- encuentro. tuve algo. una interacción hoy. ¿Te vas a comprar un combustible? Tuve una interacción hoy en una panadería que me dejó. Les ok. cuento en el almuerzo. Danos vas a el co- contexto. te va a comprar Esta un es la combustible. primera vez en 40 años que el asunto del aborto no se toca en la plataforma del Partido Republicano. Para mí eso es un cambio. Y Bueno. eso refleja, o sea, aquí, y decir que, pues no, Las eso encuestas siempre hablan. hemos dicho, Claro que sí. si en 40 años no Mira. es la primera, ¿cómo tú lo ves? Que- ¿Y tú que piensas la- que le va a afectar electoralmente al presidente No, Trump? No, de hecho, creo que el desespero que veo del lado demócrata tratando de inculcar el tema de que ¿El qué que dijiste? el desespero Wow. que noto sobre ese tema de parte del Partido Demócrata responde a lo siguiente. Cuando electoralmente tú tienes un tema que literalmente te divide por la mitad la opinión del electorado, tú tienes que buscar vías creativas de cómo salir del problema, porque está dividido por la mitad. Y esa es la más creativa, es la más saludable y te digo por qué. Número 1, para el republicano, el intervencionismo en los estados de peor. parte del gobierno federal
es repudiable. Por lo tanto, decir yo voy a dejar eso en manos de los estados es bello para el republicano. Y perdóname que Por te el otro interrumpa. lado, en un tema que divide tan dramáticamente la sociedad estadounidense, si emite otra expresión distinta que conlleve algún tipo de promesa de intervención del gobierno federal en ese tema, va a ser un detonante para que mujeres y pro-choice alrededor de todo Estados Unidos se activen a votar necesariamente por ese tema. Al decir, yo le voy a dejar eso a cada estado, está minimizando el sofocón porque ese electorado que se podría incendiar por ese mero hecho dice, bueno, está bien, los estados bregamos aquí a nivel del Y estado. la Así que yo creo que- promesa- Y han creo que es ganado una todas sali- las que han tirado. Yo creo que es Y- una salida airosa del tema, además que en estricta teoría federalista, ese tema que es uno sociocultural, ¿sabes? No nos dejemos de chiquita. Sé que hay un asunto de los derechos del cuerpo, los derechos de reproducción y identidad sexual que se debate, pero es uno sociocultural. Bueno, hay jurisdicciones que es cero aborto en el mundo y otras no. Para mí En lo los interesante- socioculturales, para mí lo interesante la federación del le da libre albedrío a cada Ustedes miembro de la son bien federación. diplomáticos. El argumento federalista esencialmente erosiona, si no desplaza, el concepto de derechos humanos universales. No necesariamente. Bueno, porque si tú puedes decir que en un lado algo que es abominable se puede hacer y en el otro lado no lo es, tú vas a decir, oye, y esto es algo que se ha discutido por siglos. Heródoto, el primer libro de historia que hay en el mundo occidental, hace un cuento de cuando el emperador persa conquista una provincia, creo que era en el Hindu Kush o algo así, y ellos descubren que en esa sociedad lo normal era que cuando se morían tus padres, tú te los comías. Y el emperador persa no estaba muy de acuerdo con el canibalismo, ¿verdad? Claro. Así que él les dice, ¿qué tal si les prohíbo esto? Y ellos le dijeron, gran rey, estamos dispuestos a someternos a cualquier cosa, pero si nos quitas el derecho de llevar a nuestros padres al otro mundo, prefiero que nos eliminen a todos. ¿Verdad? Y de esas diferencias culturales que tú refieres, esto fue hace siglos, Claro. no es ahora. Y no era un principio federalista, era Mira, invasión, era pero- imposición. Pero yo creo que es la en discusión emperador. al final del día que quizás no la podemos terminar de discutir hoy. Bueno, hay un tema porque que eso es tampoco estamos hipertolerancia. discutiendo hoy. Porque lo que pasa es que el proceso... No te concluí, quiero decir resolver hoy. El proceso federalista es un acuerdo económico, no necesariamente es un acuerdo social. Sí, lo que Ni lo moral. que se hace a nivel federal... No, el federalismo ciertamente es un proceso social. Para no hacer un arreglo económico. No, Tú quizás en el libro tuyo, caballo, tú pero en la vida tú es social también. O sea, el aborto era un tema cuando los padres fundadores de la constitución del proyecto federalista de Estados Unidos se estableció. ¿El aborto era un problema? No era un problema. No, pero Pues, si hubiera sido un entonces, como problema, era un problema, no está siendo contemplado en ese gente arreglo. cristiana, sabemos por dónde se hubieran ido. Esa parte la sabemos. Pero hay algo que no hemos mencionado aquí, que contrasta grandemente lo que está diciendo J.D. Vance ahí, que dice que el presidente Trump ha sido abierto y ha dicho que no va a convertir el veto al aborto, o sea, la prohibición del aborto en un tema nacional o algo así federal, pero eso contrasta con la promesa de Kamala, que ha dicho que va a hacer lo contrario, Mira, que ha Cristian, dicho que lo va a convertir en tenemos un que mover- derecho tenemos- nacional. tenemos que mover- Hay que hacer algo- un programa del aborto completamente, Uy, porque no. el flip-flop es increíble. Mira, No hay moverlo flip, al no próximo hay tema. flip. No, esto es No, en esto es esta una mesa. pelea. Silence, s'il vous plaît. Esto es una pelea por Me el voto de la encanta. mujer No, blanca. por el Vamos a traer gente a ¿ok? abortar. Esto es, No, pero esto es una tampoco pelea así. por el voto de la mujer blanca en Estados Unidos. Porque recuérdense, nunca se olviden de esto, cuando vean estas encuestas, esto no es un voto, esto no es una elección de voto directo, esto es una elección de estados. Y si tú tienes un estado que es un battleground state, digamos Michigan, y ese asuntito del aborto Divide. te lo empuja hacia Kamala, lo acabas de matar con eso de J.D. Vance. ¿Ok? Si tú tienes mujeres blancas que le dieron el voto tremendamente a Biden en las últimas elecciones, si eso ayuda a que ellas vean a Kamala como lo que es y no se dejen influenciar por estos otros temas que también las afectan, pues mira, acá acabas de pegar un jonrón con las bases llenas. Buen punto. Y la mejor muestra- decisión y de que se hecho, tomó fue en esa- sacarlo de en la esa línea, plataforma. En esa línea, y con esto cerramos el tema, la persona encuestada las mujeres encuestadas en la encuesta que acabamos de discutir eran mayormente de Michigan y Arizona, que va al punto que dice Peter. Pero vamos a cerrar el tema y nos movemos al próximo. O en el más reciente capítulo de cuando de los millonarios también lloran.
Ese tendría éxito. Eso tendría éxito desde te el tengo saque. que corregir. Los billonarios también Los millonarios. Los ricos también lloran. Desde Chicos, el título era yo- la venganza los de los Yo ricos. sé que no voy a llegar a también billonario, déjame por lo menos soñar conmigo. Mark Zuckerberg, el fundador y el CEO, el presidente de Meta, que es la Ex jefe de compañía Pablito José. que es Iván, compórtate, estoy tratando de ser Recordé serio. ese dato. El Fun fact. fundador de la organización Meta, que es la dueña de Facebook, le envió una ponencia o una carta al Comité Judicial de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, donde esto es parte de la investigación que se ha estado llevando a cabo sobre el posible apalancamiento de entidades privadas por parte del gobierno federal para moderar y limitar el derecho de expresión de ciudadanos durante el tiempo de la pandemia del COVID. En la carta o en la ponencia, el señor Zuckerberg expresó mucha frustración y se demostró altamente consternado de que su organización no hizo más para defender el derecho de la libre expresión de sus usuarios contra las presiones que sufrió del gobierno federal a través de la Casa Blanca bajo Joe Biden y Kamala Harris como vicepresidenta y el FBI, etcétera, y que podrían haber hecho mucho mejor trabajo. Cuando los millonarios lloran. Los Exacto. billonarios. Los billonarios. En mi corta edad, yo sé. A tu corta edad. Cato, ¿hasta dónde tú crees que aquí hay un debate de si en efecto el señor Zuckerberg debió haber sido accedido a las presiones de la Casa Blanca o debió simplemente mandarlos para la porra y decir yo no tengo que escucharlos a ustedes, no hay más nada que hablar? Bueno, debía haberlos enviado a la porra, pero vamos a hablar de qué es la presión. ¿Cuál fue la presión, verdad, del gobierno? ¿Fue que te vamos a quitar la plataforma? ¿Fue que, pues mira, aquí está el pago? Vamos a hablar claro. No hay ¿Cuál es el incentivo de él de controlar la narrativa? La narrativa de la gente. Porque esto es para compartir información. Si la información es falsa, eso no es problema del gobierno. Era que había que empujar una narrativa, había que empujar vacunas, había que decirle todo, excepto la Había realidad. que esconder Había que crímenes. esconder, exactamente. Sí. No podían ir los niños a la escuela, no podías ir a la iglesia, no podías hacer nada, tenías que quedarte en tu casa. Y eso es lo que el gobierno quería. Había que defender repartir dinero a todo el mundo indiscriminadamente. Eso es lo que había que defender. Y el señor Zuckerberg Cato, te voy a leer participó de eso. Te voy a leer las expresiones que... Pero yo- ahora está arrepentido. Ahora está arrepentido, pero así cualquiera. Yo me Cuando- arrepiento cuando los 4 años billonarios después. lloran. Sí, perfecto, exactamente. Cato, te voy a Pero leer nunca es tarde, sí, les voy a leer las expresiones de la y ya Casa hizo Blanca. los chavos, porque ya hizo el dinero que tenía que hacer la... Bueno, por ahí yo A base leí que de eso. decía, hay ¿Puedo leerla? que ver cuán Bueno, arrepentido pero es que está tú sabes, hay chequeando libertad de cuánto expresión depositaron de vez en en su cuenta cuando. ¿Me bancaria. dejan leer las expresiones? Sí. Yo no estoy Dale. hablando. Cuando nos enfrentamos a una pandemia mortal, Ajá. esta administración alentó la adopción de medidas responsables para proteger la salud y la seguridad pública. Nuestra postura ha sido clara y coherente. Creemos que las empresas tecnológicas y otros actores privados deben tener en cuenta los efectos que sus acciones tienen sobre el pueblo estadounidense. O sea, como esconder. No he acabado. El virus chino. Cato, no he acabado. Al tiempo que toman decisiones independientes sobre la información que presentan. Dicho eso, la pregunta que yo siempre he tenido en cuenta, la respuesta al COVID y las posturas que alguna gente ha tomado es, el COVID solamente tiene una mortalidad de entre 2 a 3% dependiendo de la demografía. Poquito más que la influenza. Si fuera 25%, ¿cuál sería nuestro nivel de tolerancia a las acciones del Estado? Sean la vacunación, la restricción de lugar. Porque, por ejemplo, en mi caso personal, yo siempre tuve un problema serio con los lockdowns, con cerrar iglesias. Lo de la vacunación a mí no me ofendía mucho. Y esto es un debate que he tenido con muchas personas en el programa mío, en el podcast. Emma, ¿tú crees que aquí la Casa Blanca y la entidad de salud pública cruzaron una raya, especialmente considerando que muchas de las cosas que ellos estaban pidiendo que se prohibiera, incluso terminó siendo más cierto de lo que estaba en ese momento, siendo recomendado por la Agencia de Salud Pública, porque era un COVID, era un virus nuevo, nadie lo conocía bien? O sea, ¿cómo tú lo ves?
En el momento del COVID, ¿verdad? Había un asunto de salubridad a nivel mundial. Se desconocía qué era, se desconocía cuál era la solución, había una crisis mental, la gente no sabía manejarlo y la realidad del caso es que el Estado tiene un deber para garantizar esa salud mental y ese comportamiento colectivo. La herramienta de las redes sociales, en este caso del Yoripari de Mark, exacto, del Yoripari, del changuito billonario. Si ella lo quiere tutear, que lo tutee porque es del grupo de ella. El punto es que, pues, qué triste su vida que se arrepintió ahora. Pero en el caso de las redes sociales, yo pienso que sí hay una responsabilidad colectiva en el mensaje que se lleva. Que cada cual tiene libertad de expresión, obvio, eso no hay que debatirlo. Pero yo sí creo que el deber del Estado era garantizar un orden, sobre todo en cuanto a salubridad en ese momento. Por ejemplo, Trump dijo que para eso se podía atender tomándose un líquido, ¿verdad?, antibacterial o tomarse los pots de... Bueno, él lo dijo. ¿Qué tuvieron que hacer las empresas? Aclarar el mensaje de Trump para efectos de aquella ciudadanía que se pudiera creer esa mentira y hacerlo. En esa línea, el Estado sí tiene un deber del mensaje que se lleva en el colectivo cuando hay una crisis internacional, mundial y de salubridad. Uno es responsable por sus propios actos, mira, Cristian, no del gobierno. En primer lugar, esto ya está decidido en los tribunales de hace 120 años atrás. El caso se llama Jacobson versus Massachusetts. Lo hemos discutido aquí antes. Cuando hay un problema de salud que afecta a los ciudadanos del Estado, el Estado puede tomar las medidas necesarias, como por ejemplo mandar a todo el mundo a vacunarse. Eso está decidido, ha sido confirmado década tras década tras década. Todavía tenemos gente loca por ahí hablando de que no. Por eso es que Wanda la Breve pudo hacer lo que ella hizo con el lockdown violento que hizo, pero Trump, bueno, podría decir Wanda la acusada también, y Wanda la mentirosa porque decía que era PNP y estadista. Ya, llevas una oración. La breve acusada. La breve, la acusada y la mentirosa. ABC5 no va a producir La Usurpadora. El punto es que eso ya está decidido. Ahora, lo de Zuckerberg va mucho más profundo, porque cuando Elon Musk compró a lo que se llamaba antes Twitter, que ahora le puso X, pero la gente como que se resiste a eso, le sigue diciendo Twitter. Él destapó todas esas cuentas que habían ellos censurado y habían cerrado. Porque él cree en la primera enmienda. Zuckerberg ha hecho lo mismo, está censurando gente. Entonces, por ejemplo, mira, lo más peligroso que se ha dicho en toda esta campaña presidencial, cuando Tim Walz dijo, la primera enmienda no te permite que tú digas palabras odiosas o desinformación. Y la contestación es sí se permite. Bueno, para eso existe. Porque entonces el problema es cuando el gobierno empieza a decidir esto es desinformación y esto es odioso. Y lo vamos a censurar. Eso es un slippery slope, como dicen, bien peligroso. Me asustó. Y esa censura está hoy en las redes sociales. De todo lo que han dicho, yo prefiero bregar con las cuentas antisemíticas que hay en X, porque las hay. Hay gente diciendo unas barbaries. Pero yo los miro y yo digo, diablo, este tipo es un animal. A que venga un Mark Zuckerberg a decidir o por que ti. venga un funcionario desconocido en una agencia que llama a Facebook, que fue lo que hicieron, y les dicen, quítame esta cuenta. Omaira, eso sí que es peligroso, bro. Omaira, hay un asunto. Mark Zuckerberg no es un oficial público. No. Él es el CEO de una empresa privada. Hay personas que han reclamado de que, oye, no importa cuán grande sea la empresa, privado es privado, y deben tener todo el derecho para poder censurar o limitar el lenguaje en su plataforma que ellos tengan. Yo pienso que eso choca, por ejemplo, con lo que es una doctrina del common law, que es common carrier. Cuando una entidad es tan estructural a una sociedad, pues tú tienes que ampliar los derechos del consumidor. Es como, imagínense que usted esté teniendo una conversación en su celular con su primo, con su amiga, lo que sea, y de momento la llamada se enganche. Y es porque hay un sistema a hablar cosas que hablaste de un tema que la plataforma no permite, así que te enganchó la llamada. ¿Verdad? Ese es el equivalente que yo te podría dar. ¿Cómo tú lo ves desde el punto de vista de que yo creo que una de las entidades que sufrió mucho de los lockdowns fueron las entidades religiosas? Fue la familia. O sea, aquí se abrieron primero conciertos y shoppings que iglesias. Literalmente. En esta isla. Y cuando se protestó, nosotros los cristianos retrógradas lo que estábamos era convirtiéndonos en asesinos de abuelitas. Porque
el deseo de nosotros de congregarnos iba dirigido explícitamente a que los viejitos se iban a morir, a que íbamos a tener... Y lamentablemente todos fuimos víctimas de eso, dejamos que pasara delante de nuestras caras. Y no es menos cierto que todas las protecciones y de lo que hoy se arrepiente Mark Zuckerberg. Yo no sé decir su apellido, perdón, pero tampoco no me atrevo a tutearlo como Emma. Pero mi amigo Mark. El chiste es que lo estoy diciendo mal. Ok, pues Exacto. favorecieron a un lado de la moneda, favorecieron a un partido, favorecieron a una narrativa, inclusive favorecieron a una familia, porque ahí está también incluido que se le pidió que escondiera lo más que pudiera de lo que estaba sucediendo con la famosa computadora de Hunter Biden, porque de Rusia había esta cuestión de que le querían crear un caso. 3 años y medio más tarde resultó que no era una teoría de conspiración, sino que era la verdad de lo que estaba sucediendo. ¿Y a dónde voy con esto? Hoy, ¿verdad? Vemos que hay un gobierno al ladito de nosotros también suprimiéndole, que los venezolanos andan borrando sus conversaciones en WhatsApp. Si tan solo supiéramos en qué estilo de gobierno pasan estas cosas, ¿verdad? Y fuéramos suficientemente inteligentes para decir, Cristian, esto se Maduro parece tumbó mucho a X. esto. Lo discutimos en el primer tema. Son marxistas. Pero mira, O sea, se parece mucho a lo que estamos viendo hoy con nuestros vecinos. vamos a cerrar, que quiero que Emma tenga una oportunidad de hablar de su convención. De mi convención. Yo creo que lo que pasó con Zuckerberg acá es que le vio las glándulas reproductivas exteriorizadas al perro, entiéndase los huevos, y dijo que era macho. Aquí vino otro billonario, cogió control de una red social que obviamente es una gran preocupación si la democracia se alimenta representativa de la información, que alguien controle el flujo de información privado, pues por el punto de vista que es privado, vino otro billonario, dijo, pum, cayó la piedra, yo voy a liberalizar. Y él se dio cuenta que eso le está trayendo consecuencias a él, porque la gente dice, es verdad, tiene que ser libre. Y él está ahora, mira, ya le vio las glándulas al perro. Bueno, Hay otras teorías de conspiración, ojalá no nos tardemos 3 años en darnos cuenta que son ciertas o falsas. ay, no, el problema con el problema es cuando se resuelven las teorías de conspiración, es que ya no son divertidas. Emma, estuviste la semana pasada en aquel evento. Yo encuentro que fue un excelente monumento al golpe de Estado y a las limitaciones de la democracia desenfrenada. De cómo tú Ay, trancas Dios el mío. juego. Y obviamente, como tú eres la querendona de este programa, queríamos... ¿verdad? queríamos Ay, qué sí, lindo. todo el mundo siempre dice con el pobre Emma que tiene que ver con ustedes, Eso los sí, vándalos. eso sí. Queríamos darte la... Yo no estoy incluida en los vándalos. No tú rezas por los vándalos. Pastora, tú eres nuestra reina. Yo oro por los vándalos. Mira, tú eres nuestra reina. Emma, para que nos hables del evento y nos den nuestros regalos. Pues déjame darle los Porque regalos. más vale Ay, que haya Dios un regalo mío. para... ¡Oh, Dios! No Yo puedo sí- creer que tú hiciste Si yo esto. toco eso, yo me quemo. No, Mira sorry. esto. Es que No, el no, otro no. era de Carmen. Si yo toco Mira eso, esto. me quemo. Influencers for Harris. Se prende Se el lo fuego, mi pensé mano. demasiado en ustedes porque las Qué discusiones al final y al cabo fuerte. influyen. No me El mío sorprende sí que por era cabeza lo que upside tengas es down. un cuadrado. La pasaste bien. Me lo pueden devolver si no lo quieren. No, yo el mío le voy a Lo voy a poner guardar. conciencias against Harris. Te lo voy a devolver. Pero, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo estuvo? Pues voy a 2 puntos. En la parte como demócrata, vicepresidenta del Partido Demócrata, todo lo demás fue espectacular. Pueden seguir alardeando de mi brillo. Yo tengo cero problema con eso. Fue espectacular. La energía que se sentía allí estaba fuera de control. Era algo de esperanza. Los discursos estuvieron en otro nivel. O sea, espectaculares. Así que en ese lado, pues yo tuve esa, por decirlo así, esa catarsis espiritual de manera positiva de la candidata del partido que tenemos y de las elecciones y lo que va a pasar, ¿verdad? Habiendo dicho eso, en la parte política, es muy interesante, me pareció súper interesante porque fue un evento bien distinto al del Partido Republicano, ciertamente. Tú no estabas allí. No, ustedes tampoco estaban. Yo En la- estuve. estaba. Pues fantástico, contigo puedo hablar, pero ustedes no estaban. Yo también estaba en la alianza, en la demócrata republicana. ustedes no estaban y me mataban de la risa sus comentarios. By the way, no había ninguna guagua de Plan Parenthood haciendo eso. Había una guagua así. Había Había fuera, 25 eso está abortos ese día. documentado. No.
Emma, perdón de mí. No, dale, ve Influencer for Hearts. Te fuiste ahí, te No era real. Yo busqué y no había. No encontraste la pero guagua. no encontré, y menos para vasectomía, porque estaba. Pero a lo mejor o fuiste sea, para la obvio. para la No, cuadra pero en que resumen, Casi todos los delegados de de cara a ella las llegaron así. elecciones, porque si no vamos a seguir hablando y ustedes no estaban allí, yo sí. Que yo voy a Así decir que que yo no- soy palabra Señores, contra la le Lo digo mejor verdad. que puede pasar es que no se reproduzca. El moderador aquí soy yo políticamente- y necesito que ella pueda acabar para yo cerrar el programa sí, es que hay mucha apropiadamente tela de dónde en mi cortar. corta edad. Hay demasiada tela, estoy de acuerdo. Pero políticamente hablando, esto demostró, número uno, la pompeadera, por decirlo así de manera, ¿verdad? Coloquial, que hay en el Partido Demócrata. Esto refleja la cantidad de gente que no iba a votar por Biden, por lo que representaba Biden, pero Tercera. sí están dispuestos a votar por Kamala. Inclusive, por último, Una última pregunta. ¿Y los No, populares Peter. andaban como almas sin pena por ahí? no, ese es otro Sí, capítulo. en la ¿ves? foto se vieron Bueno, así. ese capítulo vamos a tener Es que discutir. otro. Ese otro capítulo lo vamos a tener que discutir otro día. Se nos acabó el Y tiempo. estoy del lado tuyo. En el día de hoy, a toda Aquí nuestra viene audiencia, democracia. gracias por O sea que sintonizar. no le puedo hacer preguntas a Emma. No. Yo tenía Fuera una de aire. listita. No, Dios busquemos mío, porque yo estoy aquí en un información. Kindle. Yes. Nos A tu vemos corta la edad. semana que A tu viene corta y, edad. y comenten el episodio en YouTube en el área de comentarios y nos pueden enviar emails diciendo cosas muy bonitas. Nos vemos en la próxima.